Bueno, Miguel Ángel, pues buenos días, muchas gracias por su participación. Estamos hablando del debate de los deberes, sobre ese debate que hay muchas veces en la sociedad de si los niños se deben llevar tareas a casa, si las deben de hacer en el colegio. Queríamos su opinión de cara a este aspecto, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con que se envíen deberes a casa? ¿Preferiría que no se hiciera? Cuéntenos. Pues buenos días y encantado de recibiros aquí, que está en vuestra casa, como es lógico, está en la Casa de la Educación en Sevilla. Y además para abordar un asunto que tanto preocupa a muchos padres, no a todos, pero a muchos sí, y que además no hay una opinión, podamos decir, institucional y hecha, ¿no? Sino que aquí cada padre, cada centro incluso tiene una opinión. La opinión mía como delegado territorial en Sevilla, pues a mí me gustaría enmarcarlo en un contexto. En el contexto de que los alumnos, que es lo fundamental, el alumnado tiene unos derechos y tiene unas obligaciones, unos deberes, nunca mejor dicho, derechos y deberes, ¿no? Entre los derechos sin duda está el derecho a la educación, asistir a un centro, en fin, todo lo que conocemos, que la Carta de Derechos no la sabemos realmente bien. Pero también en este mismo contexto el alumnado tiene unos deberes, unas obligaciones que son básicamente es una obligación de estudiar, o sea, no es solo asistir a un centro educativo, sino tiene la obligación de estudiar y tiene también la obligación de respetar a las autoridades académicas y las orientaciones que le pueda dar el profesorado. Ese es el marco general, en eso nos movemos. Claro, en ese contexto, las actividades que se ponen para casa, o lo que llamamos deberes, ¿debe haber? ¿No debe haber? ¿Qué ocurre? También es difícil generalizar, porque todo depende del contexto social, depende de las expectativas que ponga cada familia en esos alumnos y depende de los propios alumnos. Con lo cual, yo podría decir que actividades complementarias de refuerzo educativo sí, pero con condiciones. Esa sería un poco mi opinión general sobre este asunto, sobre esta polémica, ¿no? Que no está resuelta. ¿Y qué condiciones podrían ser esas? Sí, pues como te decía, las condiciones. Por ejemplo, un alumno, una alumna que está en tercero de primaria, que no acaba de dominar la lectoescritura, el cálculo, que son instrumentales básicas, y que bueno, que los padres y los profesores se encuentran en esa disyuntiva de o bien coge el nivel para pasar a cuarto o se plantean otro tipo de cuestiones. Normalmente se les suele decir a los padres, bueno, a este alumno, a esta alumna, le hace falta un poquito de refuerzo. Y le orientan generalmente a los padres a que en verano no se desconecte del todo, incluso por las tardes, si se le puede dar una ayudita por parte de los padres, si están cualificados, tienen tiempo, o sea, tienen preparación y tienen tiempo, hay que contar con eso básicamente, pues le puede venir bien a esa alumna ese empujoncito, digamos, para que no pierda curso. En tercero es muy raro que se repita, pero en cuarto ya se arrastra. Y en cuarto, pues hay veces que sí que hay una permanencia extraordinaria. Y eso supone cuestiones muy importantes para una persona, ¿no? Para un alumno. Fundamentalmente que deja de estar con sus compañeros, con sus compañeras, con sus amigos, con lo que eso supone, ¿no? Más el sentimiento de fracaso, de desclasarse, en fin, de estar en otros niveles, con niños más pequeños. Así que eso, la autoestima, se le suele tocar bastante a los alumnos, ¿no? Por mucho que se quiera compensar. Entonces, ahí se está siempre en esa dualidad, ¿no? Si se le da un poquito de empujón, de refuerzo, de complemento, para que no pierda por lo menos las competencias básicas y pueda seguir con sus compañeros, o se dice no, vamos a no saturar con deberes, con actividades extras, y que bueno, que vaya siguiendo su ritmo normalizado, el ritmo que en clase pueda llevar o que se le pueda ofrecer de forma también complementaria en el centro. Por eso, o sea, depende de cada niño, de cada niña, depende de cada familia, depende también del centro, de lo que tengan previsto en ese tipo de cuestiones y qué dispositivo de apoyo tiene para estos niños, que a veces no es el mismo en todo, ¿no? Entonces es muy difícil, a mí me resulta muy difícil decir sí o no, o sí en estos casos, sí en los otros, porque
aunque se podían hacer grupos, como he dicho, pero de forma concreta es difícil decir ahora sí y ahora no, ¿no? Nos encontramos también especialmente en secundaria con que sí que hay familias cuya queja o cuya preocupación es que el niño sistemáticamente durante el curso tiene por las tardes 2, 3, 4 horas de deberes, porque claro, el profesor de matemática le manda su parte, la de lengua a su parte. Entonces, durante la secundaria sí que se aprieta un poquito más las tuercas, por así decirlo, y tienen más horas de esos deberes. Y las familias lo que nos dicen es, hay veces que el niño o la niña no tiene tiempo para jugar, ¿no? Cuando todavía está en una edad de tener que estar más en el parque o estar en la calle. Entonces, en esos casos, ya hablando de la secundaria, ¿cómo lo podríamos plantear? Sí. El juego es fundamental. El juego es un instrumento de aprendizaje social, es un instrumento de avance, ¿no? Madurativo. El juego es fundamental. Igual que los aprendizajes escolares, curriculares, son fundamentales. Entonces, ese equilibrio entre esas dos patas de la maduración, eso va a tener en cuenta siempre. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es si no son solo actividades que pongan el profesorado, sino qué hacemos la familia con los alumnos. Nos gusta tenerlos en ballet, en taekwondo, en inglés, en el conservatorio, en el fútbol, llevarlo los sábados o los domingos al Betis o al Sevilla, a mí me parece muy bien todo eso, pero que son decisiones que toma la familia. Y después, ¿en qué punto ponemos el desarrollo educativo? ¿Qué prioridad le damos? Eso es lo que la familia se tiene que plantear en cada momento, ¿no? Y en función de eso, claro, hay veces que una familia dice que no tiene tiempo para jugar. Bueno, depende. ¿Qué es más importante? ¿El juego en un momento dado? O, como decía anteriormente, o que ese alumno pase a tercero, si está en segundo de secundaria, pase a ciclo, pase a tercero y pueda seguir un desarrollo normalizado con sus compañeros. Eso depende mucho de las expectativas familiares, sobre todo, ¿no? Además, bueno, hemos puesto un ejemplo que es en secundaria, donde son reverdes por naturaleza y además de toda la lucha hormonal que conlleva la pubertad y la adolescencia, entonces es una etapa muy complicada, muy complicada. Y ahí se desliga muchas veces de la marcha normalizada curricular en clase, se pierden muchas horas por diversos motivos, por falta de atención, porque en esos momentos lo importante para ese alumnado son otras cosas, es relacionarse, construir su propio yo, qué papel tienen en la vida, las preguntas existenciales, en fin, empiezan en un mundo nuevo, ¿no? Y claro, y en eso los aprendizajes académicos, curriculares, pues a veces es un impedimento. Cuestan más, ¿no? Cuestan más, porque ellos su interés lo tienen puesto, básicamente lo tienen puesto en otra cosa, ¿no? Generalmente. Pero claro, ahí está, si nos desligamos, tanto la administración educativa como la familia, que es fundamental, nos desligamos de ese camino, lo dejamos hacer, que haga lo que quiera y allá él, o no, o seguimos como un puerto firme, diciendo, muy bien, tú tienes tus problemas, tus cosas, tus líos, lo propio, pero que aquí hay unas cuestiones que es tu futuro, es tu vida y te lo tienes que plantear. La preparación, el estudio, por eso también la secundaria es obligatoria, o sea, porque yo creo que es un logro de esta sociedad, que toda persona tiene derecho a la formación, a la educación, y tiene que tener unas habilidades mínimas, básicas, por lo menos en secundaria obligatoria, aunque el fracaso ahí también en algunos casos es importante, por lo que hemos comentado, pero que sí que tienen ese derecho, y la administración, en este caso la delegación, debe velar porque el mayor número posible de alumnado titulen y le pueda abrir esas puertas a un futuro. Esa es nuestra obligación y además lo cumplimos con mucho gusto, ¿no? Es nuestra pasión también, ¿no? Y ya para acabar, hablando de la administración, que es lo que usted cerraba, ¿cree entonces que podríamos articular que desde la administración se lograra un consenso, buscar un consenso, por ejemplo, hablando de unas horas al día o hablando de unos límites de cara a esos deberes? Articular, digamos, un suelo y un techo más parecido para todo el mundo, para que, bueno, los que están más a favor, los que estén menos a favor, digan, aquí hay un punto de equilibrio. ¿Cree que eso debería ser labor de la administración o cree que eso debe ir a los equipos directivos, a la familia o a los casos más concretos que hablábamos antes? Bueno, de alguna manera está recogido en la normativa actual la autonomía de los centros.
la autonomía que tienen en la gestión, en la organización, en todo este aprendizaje. Cada centro es autónomo de plantearlo de la mejor manera que considere. Y de hecho hay centros en Sevilla, en la provincia, que tienen en sus propios planes de centro, tienen recogido el número de horas que puede hacer un alumnado en casa, de actividades extraescolares, de deberes, o en qué circunstancias puede hacerlo. O sea, que hay centros que lo hacen en su autonomía, en su libertad, con la opinión, lógicamente, de toda la comunidad educativa, del Consejo Escolar, que aprueba ese plan de centro, pues lo tienen recogido. Otros no, otros lo dejan libre. Es decir, que es algo que está abierto. Y ahí no podemos olvidar también el papel que tienen las familias a las que me he referido, porque para mí es fundamental, es tan importante como el papel del profesorado. Las familias también tienen derechos y obligaciones, no solo derechos, ¿no? Tienen obligaciones y además recogido en normativa, ¿no? La obligación de colaborar con los centros educativos en la educación de sus hijas y respetar también la autoridad y las orientaciones de los especialistas que son los profesores, el profesorado en general, ¿no? De forma muy amplia eso se cumple, pero no en todos los centros. Hay unos centros con unas características sociales, económicas, culturales que son distintas, con más dificultad, y entonces generalizar ahí yo creo que sería además injusto. Con lo cual hay veces que la propia administración tiene la obligación de avanzar más en esos centros en los que necesita más ayuda, ¿no? Y ahí sí que hay que cerrar un poquito ese campo de juego, o sea, no dejar tanta libertad, porque si no hay veces que dicen, bueno, que no hacemos nada. Igual que hay que complementar tanto en recursos materiales o personales en algunos centros, porque tienen unas circunstancias especiales, pues en estas circunstancias igual, ¿no? Que ahí están las zonas ERACI, la zona, por ejemplo, el comisionado en el polígono sur, también el polígono norte tiene centros con especiales dificultades, o aquí muy cerquita tenemos los Tres Barrios, ¿no? Los Pajaritos, Cerro Mate, en fin, tenemos ahí centros que tienen unas dificultades especiales, por ejemplo, con alumnado inmigrante, muy numeroso, y son circunstancias distintas, culturales, económicas, de todo tipo. Por lo cual ahí generalizar es muy distinto. Y yo cuando hablo de educación me acuerdo, por supuesto, de los centros concertados, de los centros privados, de los centros públicos, pero especialmente me acuerdo de estos centros que tienen unas dificultades verdaderamente extraordinarias, ¿no? Y es ahí donde la administración educativa tiene que estar mucho más, se tiene que hacer mucho más presente, ¿no? Y tenemos la obligación de que a todo ese alumnado inmigrante que vienen de países buscando una vida mejor, como haríamos cualquiera, pues nosotros tenemos la obligación también de ofrecerles esa vida mejor, y es a través de la educación. Y ahí, si tenemos que darle un apoyo también por la tarde, yo creo, estoy convencido, que se la tenemos que dar. De hecho, ahí tenemos los programas, los PROA, se llaman, el PROA Plus, el acompañamiento escolar, que son un profesorado extra que se incorporan en esos centros para que durante 2 horas a la semana, 2 días, 2 horas a la semana, pues se hace un refuerzo de las instrumentales básicas, ¿no? Matemáticas, lengua y ahora inglés, que se ha incorporado también con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que esa es nuestra obligación, con lo cual yo lamento no poder decir sí o no, que eso sería un buen titular, sino que depende todo de las circunstancias. Sevilla es muy grande, tenemos 1.700 centros de todos los niveles, de todas las características, y lo que sí estoy convencido es que hay que aislar, hay que a cada uno tratarlo como se merece, digamos, en el sentido educativo, ¿no? Lo que hay que implementar, ¿no? Con lo cual, en algunos casos, y termino con esto, en algunos casos sí que hay que poner actividades porque es lo más inclusivo, lo más igualitario que se puede hacer por ese alumnado, y en otros pues que los padres decidan, que los profesores decidan si el tratamiento y la marcha educativa es suficiente con lo que se da en las horas lectivas, o ellos quieren regular de alguna manera algo complementario para que no pierdan curso, no pierdan el bache evolutivo con sus compañeros. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias. Aquí lo dejamos. Gracias por pues nada, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.